Esto es el laberinto de Minotauro VK. Es lunes, toca historia y voy a hablar del Henry Schliemann español, del Howard Carter también español, porque tenemos una figura arqueológica muy desconocida en España y digamos que para mí, y después de lo que voy a decir, a muchos va a asombrar que en grandes medios, no solo de historia, sino otros tipos de medios, este nombre no se conozca, porque para mí es de los mayores arqueólogos en la historia de España, para mí es el mejor, con todo lo que descubrió, y en la historia de España, de historiadores y todo, por todo lo que ha aportado su descubrimiento, pues yo creo que es a la historia mundial, porque para poner un poco en contexto, hay ahora una exposición de Pompeya en Madrid, una exposición inmersiva, y en esta exposición, entre otras cosas, no se habla de este señor, porque voy a hablar de nada más y menos de Roque Joaquín de Alcubierre. Es un ingeniero en la época de Carlos III, sobre todo. Vamos a ver que esto va a ser básico, de que es de esta época, Carlos III, rey de España, pero antes fue rey de Nápoles. Esto vamos a ver que va a ser crucial en la carrera de este hombre, lo que va a aportar. Y bueno, viene a colación también porque se está rodando justo ahora un documental sobre la vida de este señor. Y yo creo que es muy buena iniciativa. Un señor que prácticamente yo creo que muchos de los que me estáis escuchando no lo conocéis. A Joaquín de Alcubierre. Y toda su vida, todo lo que aportó a la arqueología, todo lo que se ha dicho de él, malo, toda esa leyenda negra que se ha quedado sobre él. Y se está haciendo un documental dirigido por la zaragozana Silvia Pradas, para dar el lugar que se corresponde a uno de los padres de la arqueología moderna. Este documental, que está hecho por la productora local Crest Films, se está rodando en sitios como Nápoles, se va a ir a Pompeya, Herculano, se va a usar archivo del Museo Arqueológico Nacional de España, del Instituto Cervantes de Nápoles, o sea, va a ser un documental muy buen documentado, con muchos archivos, con muchas imágenes. No va a ser el típico documental, por ejemplo, de estos que veo a veces de la BBC propagandísticos. Va a ser para aportar información. Las cosas malas que hizo este hombre también las van a aportar, pero sobre todo va a ser un documental para aportar todos los datos que no conoce mucha gente de este hombre. Bueno, vamos a aportar un poco la biografía de Roque Joaquín de Alcubierre y por qué es tan importante y para mí uno de los arqueólogos más importantes de la historia de España, si no el que más, que probablemente sí lo sea. Pues realiza sus primeros estudios en Zaragoza, nació en Zaragoza en el año 1702, ingresó en el cuerpo de ingenieros militares y ahí poco a poco fue ascendiendo. 5 años después ya forma parte de este cuerpo de ingenieros. Se encontraba en Nápoles en 1736. Recordemos que esta época es donde Carlos III se va de España a Nápoles a asumir el trono de Nápoles. Y ya en esta época, este Roque Joaquín de Alcubierre trabajaba en el diseño de la planta de los alrededores del Palacio de Portici. En este año Alcubierre pide permiso para que se le deje investigar con dos o tres trabajadores en el pozo Nocerdino, donde con anterioridad se habían descubierto esculturas. Para poner un poco en contexto, lo que es en sí el descubrimiento de Pompeya, Herculano y demás, ya se hizo hace bastantes años. O sea, no es el que lo descubre en sí, pero sí es el que lo va a excavar y va a hacer una serie de descubrimientos que otros no habían hecho. Eso se sabía que estaba ahí, pero ni se había excavado ni se había hecho más en profundidad. Simplemente alguien llegó, lo vio y se dejó un poco ahí pasar en el tiempo. Hablamos sobre en el siglo en el año 1550, que es cuando se descubre por el arquitecto Fonasa, pero eso ya se deja ahí estos 150 años prácticamente y ya no va a ser hasta que llegue el Roque Joaquín de Alcubierre que eso se empiece ya a excavar. Ingeniero va a hacer trabajos de ingeniero ascendido a teniente coronel y sus deberes en el paraje de Civita, donde va a empezar a hacer excavaciones. Se casa también, para entrar un poco en datos biográficos, se casa y tendrá nada más y nada menos que 11 hijos. En su afán por cumplir el trabajo que le había encargado Carlos de Nápoles, acuerda inicia nuevas exploraciones. Ya empieza a hacer exploraciones, recordemos que lo que va a hacer excavaciones primero y descubrimiento va a ser en Herculano, luego va a ir a Pompeya y luego veremos la tercera ciudad a la que va. Descubrirá la mítica Pompeya, uno de los sucesos culturales que más admiración causaron en la Europa del siglo XVIII. Claro, una ciudad
de época romana, con lo que suponía Pompeya, con todo el tema de volcánico que pasó, todas las cenizas, todo lo que tiene ahí, todo arqueológicamente hoy en día se siguen descubriendo cosas. Y en esa época que la arqueología no existía, estaba prácticamente en pañales, pues este hombre aportó mucho. El afán de prospectar nuevos yacimientos. Le llevan en 1749 a trabajar en Gragano, donde sacará a luz la tercera ciudad que ya decimos. Estuvo excavando y descubrió muchas cosas de Herculano, luego en Pompeya y luego Stabia, que también es una ciudad arqueológica que merece mucho, mucho la pena. Antes de su muerte, en 1780, Roque Joaquín Alcubierre es ascendido a ingeniero jefe y a mariscal de campo. Y ya cuando muere, se enterraron en el castillo del Carmen, del cual era gobernador militar. O sea, fue un ascenso, estos descubrimientos le hicieron un ascenso en el campo militar, que en esa época en la sociedad era lo más. Estar en el campo militar y tener un cargo muy alto era lo más que podías llegar prácticamente. Alcubierre, que fue un tenaz excavador no solo de Pompeya, Herculano y Estaves, sino también de otros lugares. Sorrento, Pozzuoli, Cumas, Capri, o sea, Capri que es una ciudad también que en la historia de Roma y ha tenido mucho, la historia del Renacimiento mucho que ver, pues este hombre descubrió muchas cosas. En la arqueología clásica, su método de excavación, estamos en mediados de los años 1700, casi finales del siglo XVIII. Entonces, claro, los métodos de excavación no son los que hay hoy en día, ni siquiera los que había en el siglo XX. Son unos métodos de excavación muy diferentes. Hay que situarlo en el contexto de la época. Esto de ver la historia con los ojos de hoy y decir, vaya barbaridad se hizo, puede ser quizá alguna barbaridad, pudo ser, pero es que era la arqueología que había en ese momento y este hombre hasta la mejoró. Muchas cosas que se hacían, que se saqueaban las piezas y ya está, este hombre las catalogaba, casi todo esto, muchas piezas que hoy por eso, por ejemplo en el Prado, podéis ver muchas, en el Prado, en el Palacio Real, en otros sitios podéis ver piezas de época romana, de Pompeya, de Estravio, de Herculano, de otras ciudades, y claro, mucha gente se pregunta. Y todo esto, pues todo esto era de la colección de Carlos III, que fue descubierto en esta época justo. Recordemos que es cuando el rey de Nápoles y justo cuando ya se va de Nápoles y ya toma el trono de España, pues se llevan muchas de estas piezas o le van llegando, que tenía su hijo en el trono de Nápoles, le iban mandando muchos de los descubrimientos que se iban haciendo y que es muy importante entonces para el patrimonio de España, que por eso tenemos mucho de este patrimonio italiano en España, de todas estas piezas. Ahí están, por ejemplo, los diarios de excavación, que por lo que hemos podido sacar mucha de la información, estos diarios de excavación han sido muy importantes. Y en esos diarios decían otras cosas este ingeniero zaragozano, que fue fiel a su rey y a su encargo, promover aquellos trabajos que permitieran rescatar del olvido las antigüedades escondidas en las antiguas ciudades del Golfo de Nápoles y poder coleccionarlas en un museo. Claro, gracias a este hombre, ya lo he dicho antes, tenemos muchas obras de arte y muchos restos arqueológicos que si no, no tendríamos. Y se le criticó mucho en su época y hoy en día también, pero vamos, se dice mucho que Carlos III es gracias a él se descubrió Pompeya, Herculano y todas estas ciudades, pero no se habla de este señor, que es realmente el partícipe. Carlos III es el que le dio el sí, le dijo que vale, o el ok, pero el que tuvo la iniciativa, el que hizo el trabajo, el que sacó las piezas, el que estuvo ahí metiéndose en el barro y nunca mejor dicho, fue Roque Joaquín de Alcubierre. Un hombre que estuvo ahí hasta sus últimos días en Nápoles, es donde falleció. Estuvo ahí trabajando en nuevas excavaciones y por lo que no ha pasado mucho a la historia es porque habla mal y algo se quedará, y es que el suizo Carlos Weiber, el romano Francesco de la Vega y el alemán Wickermann, que fueron compañeros suyos de excavaciones, le hicieron una campaña estando el vivo brutal de que le quitaron del cargo y todo, le hablaron muy mal de su tenacidad, su autoritarismo, de que era muy mandón, pero claro, para una excavación de estas y siendo algo que no se ha hecho prácticamente nunca, tienes que tener mano de hierro y que realmente
Yo creo que se verán futuras investigaciones, pero yo creo que estas personas lo que querían eran llevarse patrimonio, llevárselo para ellos, para otros países, para otras coronas, llevárselo para su lucro. Y aquí el zaragozano se impuso, dijo que no, y esto a la larga le costó la salud porque se cree que mucho de las excavaciones todo lo que iba saliendo de Pompeya, todo ese... Aunque pensemos, digamos, uy, pero si eso volcánico había pasado hace más de 1500 años, eso ya no quedaba nada, no, cuando pasa algo volcánico, los gases, todo el aire que se respira y todo, y más al ir excavando todo eso, y no solo que sea volcánico, sino por una excavación, lo que puede, los gases que producen. Recordemos que cuando las momias y el tema Tutankamón y otras excavaciones en Egipto, mucha gente moría y se pensaba que era por el tema de maldiciones y todo eso, y al final se ha demostrado que eran gases y cosas que soltaban esas propias excavaciones, el aire que se respiraba y todo, y que era letal para esos arqueólogos, y muchas veces o le costaba la vida o los restos de vida que tenían todos esos años vivían en una calidad de vida muy mala. Así que desde aquí, desde la 20 minutos de VK, nuestro humilde homenaje a este arqueólogo, que aunque muchos digan que no es arqueólogo, para mí lo es de los pioneros. Como todo empieza de alguna forma, y empezó, luego se fue mejorando las técnicas y todo de arqueología, pero ahí estuvo Roque Joaquín de Alcubierre. Y cuando a ver, se está grabando ahora la primera parte en Nápoles, luego irán a otros sitios, supongo. Entonces, yo creo que mínimo final de 2024 o 2025 no se va a estrenar este documental sobre Joaquín de Alcubierre. Así que en el 20 minutos de VK, cuando se estrene, lo contaremos y haremos un programa especial. Pero aquí esta figura que es muy a destacar, y aquí, que la arqueología en España no se valora muchas veces, somos los primeros que tiramos piedra en nuestro tejado y no valoramos a personajes como este que han hecho tanto por la arqueología de este país y trayendo piezas de otros como Nápoles y aportando tanto. Así que hasta aquí el programa de hoy. Nos vemos haciendo historia y adiós.